¿Cómo es esto? Entonces, nosotros conocimos a Wilfredo Compré, que llega, SJ llega primero y ahí viene más atrás Wilfredo Compré. Ese gallo lo facilita Wilfredo Compré a Julio César Veazo. Entonces, sí que gallo estamos del 3401, 3401, y don Rafael tuvo ese gallo también. No, no. Rafael, después de eso, Julio César de Asa en Puerto Rico le compra a Chuito Vela el famoso mujeriego. El mujeriego. Es que es un cruce del mismo 3401. Vamos a ir aclarando, porque para edificarnos bien, como usted tiene la mente bien joven todavía y es muy capacidad, estuvo ahí que no hay que contarle. El gallo, el mujeriego, algunos dicen que lo compró Giovanni Rodríguez y Julio César de Azo. Eso es correcto. Estábamos en Puerto Rico. Usted también estaba en Puerto Rico. Yo no vi la negociación, pero Giovanni Rodríguez y Julio César de Azo andaban juntos en ese viaje. Incluso él le regaló un gallo a Yuri García en un año en que Yuri no tenía traba y don Rafael, don Edmond y el doctor Contreras motivaron a Yuri García para que hiciera una traba. De hecho, lo invitaron a un tope y lo pusieron a Yuri a seleccionar los gallos. Y él cogió los mejores gallos que había en ese tope. Un día hay un gallo de Yuri en la valla que iba con uno del general Encarnación. El general Juan de la Cruz Encarnación de la Trabalí. Y don Rafael entra rápido hacia mí y me dice: Brito, juégamelo, que este es el mejor gallo que a mí me nació este año. Yo se lo regalé a Yuri. Juégamelo, pero yo no podía hacer eso porque el general Encarnación y mi papá y don Platanero, Lorenzo Caro, teníamos los gallos juntos cuando comenzábamos, por los años 70. Y yo tengo un afecto de familiaridad, que para mí ese señor es como un padre, para mí el general Encarnación. Las veces que yo viajaba a Puerto Rico, siempre iba acompañado con Luis, su hijo. Pues bien, mis amigos de las diferentes redes sociales que nos siguen, hoy estamos en una entrevista especial con un gran conocedor de la gallística nacional e internacional, pidiéndole a nuestros amigos que se suscriban al canal. Creo que será una de las entrevistas más interesantes. Quiero presentar a todos nuestros amigos al licenciado Claudio Brito. Claudio Brito tiene una historia amplia sobre los mejor conocidos como Yayo. Mejor conocido como Yayo. Pues gracias, doctor, por darnos la oportunidad. Vamos rápidamente a entrar en materia, porque lo acabo de secuestrar de una audiencia. Doctor, primero, hábleme de sus inicios en la gallística. Antes de nada, ¿cómo usted se inicia en los gallos? 29 de julio del año 1979. Día memorable para la República Dominicana, porque ese era Jueves Corpus. Ese día regresaba el doctor Joaquín Balaguer de haberse operado la vista en la ciudad de Boston, luego de haber sido derrotado en las elecciones del año 1978. Mi papá, como aficionado al deporte del deporte del pico y la espuela, tenía sus gallitos con un gallero muy afamado en la ciudad de Santo Domingo, don Lorenzo Caro, cariñosamente el Platanero. Según los conocedores de aquella época, era uno de los hombres que más sabía jugar una pelea de gallos. Y mi papá, conjuntamente con Lorenzo Caro, tenían sus gallos en el sector de Villajuana, una pequeña traba. Yo nací en ese sector y acompañaba a mi papá siendo un niño a la gallera. Ese día era día de feriado y mi papá se estaba preparando para ir a la gallera y mi mamá se le ocurre decirle: pero llévate a los niños para la gallera. Y desde ese instante nació un gallero. Bien, entonces, como ya se sobreentiende que usted su primer paso pues lo dio en las galleras tradicionales, correcto. Entonces, pero ya cuando usted ya es adolescente, vamos a decir, llega al Coliseo Don Alberto Bonete. ¿Cómo te llega al Coliseo Don Alberto Bonete? Bueno, en el año siempre he tenido el privilegio de tener presente las fechas.
En el año 1981, mi papá era que siempre me decía, prepárate que vamos para la gallera. Y él me había prometido invitarme a ir al Coliseo Santo Domingo. Es un sábado lluvioso, recuerdo perfectamente, se estaba celebrando el torneo de don Alberto Bonetti Mols. Mi papá recientemente había comprado un carro, un Chevrolet, y, y fuimos al Coliseo. Ese día yo quedé encantado porque el Coliseo estaba repleto de personas. Y recuerdo que don Alberto, para su torneo, le daba un souvenir a todas las personas que entraban al Coliseo. Se le daba un souvenir que se colocaba en la ropa. Y, y yo recuerdo que pude guardar ese souvenir por mucho tiempo, porque fue el primero que recibí en la puerta, que era en ese entonces el portero del Coliseo era Rafael Delgado, que hoy es el administrador. En ese entonces, habían oficiales que estaban en la puerta como seguridad del Coliseo, dos oficiales tenientes en la primera fila, y en la parte superior de las entradas generales habían dos oficiales también. Recuerden que nosotros lo que hacemos es historia en el canal. Chorbo ha sido 3 veces administrador, 2 veces, 2 veces, 2 veces. Yo he estado allá en las 2 ocasiones, pero yo desconocí este dato histórico, que él empezó como portero en el Coliseo Don Alberto, y por eso Así es. hemos querido hoy conversar con el doctor, porque el doctor tiene historia y es un gran conocedor, ya que se inició muy joven en el Coliseo. Entonces, doctor, yo sé también que usted ya ha sido parte como abogado, ha sido asesor del Coliseo, pero antes de llegar a ese punto, dígame sobre la traba La Tormenta, que usted es fundador, propietario, dígame algo de la traba, cuál Mire, es su posición. la trama de la tormenta fue registrada por quien les habla en el Coliseo Santo Domingo, pero el socio de esa traba era don Andrés Hernández Luis, cariñosamente, Albert Panadero, no, Dante Hernández. Andrés Hernández, que hoy es el padre del doctor Steven Hernández. Entonces, ¿qué sucede? Don Dante era comerciante, tenía supermercado en los Estados Unidos y estaba radicado en sus negocios, pero era socio del Coliseo, propietario de dos acciones. Entonces, él tenía su traba, que está ubicada en Villamella, una traba, allí habían alrededor de 250 gallos, un escándalo para la época. Esa época era una cantidad, estamos hablando del año 94. Yeah. Entonces, en esa época, don Dante tenía sus gallos. Había una persona en Monte Plata que él le criaba los gallos. Era un señor cubano llamado don Jesús, que fue quien importó los famosos gallos giros de don Lalo. De Lalo el cubano. Esos gallos giros dieron fama a la traba dos comandos en la década de los 80. Fueron de un gallo giro que trajo don Jesús. No recuerdo el apellido porque ese señor debe tener, si está vivo, pero la última vez que yo lo vi tenía 96 años. Y él residía en Miami, trajo ese gallo giro, don Lalo se lo puede confirmar. Sí, para no salirnos, vamos a llegar a esa parte. Lo que queremos es edificar a la gente sobre la traba de la tormenta. Pero estamos hablando los orígenes, que no estamos no estamos hablando de un gallero cualquiera, estamos hablando de una persona que tiene una vida interactuando y participando de manera directa en la meca de lo que es la gallística nacional del Coliseo Don Alberto Bonetti. Entonces, doctor, ya usted registra esa traba. Sí, pero el registro de la traba de la tormenta sale por inquietud de un socio que tenía la misma participación que yo en la traba que era la COR 45. A la COR 45. Porque nosotros, Deme el nombre del dueño de la COR 45. No, la traba COR 45 fue creada por Alberto López. Pero teníamos los gallos en la traba de Dante Hernández. Ok. Teníamos los gallos
estaban donde Dante Hernández. Adalberto López es llevado a la traba de Dante Hernández por Abelardo Nanita. Licenciado Abelardo Nanita. Entonces, allí él se incentiva con los gallos. Comenzamos a jugar gallos en las galleras tradicionales, pero había que cumplir con el compromiso del socio del Coliseo, y era llevar los gallos que estaban mejor seleccionados en esa época, los llevamos al Coliseo. Ya posteriormente, la traba fue creciendo un poco más y se estaban probando líneas de gallos que las traía Adalberto. Yo iba a Puerto Rico y traía algunos gallos y gallinas de amigos, y fuimos inyectando y creciendo un poco en eso de la Liga de los Gallos. ¿De quién fue la idea de ponerle La Tormenta y por qué? Bueno, Adalberto me llama un día y me dice, Yayo, tenemos que ponerle un nombre a la traba, porque los gallos se inscribían como a nombre de Andrés Hernández. Y yo le dije, bueno, pues yo voy a hacer, yo te llamo. Le dice, mira, le puse La Tormenta. ¿Por qué? Porque una tormenta tiende a ser un fenómeno atmosférico con violencia, algo parecido al gallo cuando se bate contra el otro, que lo hace con mucha fuerza, con mucha violencia, y trata de destrozar. Y es por eso que a mí se me ocurre poner el nombre de La Tormenta. Entonces, para ese entonces, yo hablo con Dante y le hago una carta, y él me la firma. Y yo llevo la carta al Coliseo, y es allí donde se registra La Tormenta, que de hecho, el día que debutamos con el nombre de La Tormenta, se inscribieron 4 gallos que nadie sabía de quién era, y, y el juez de Valle dijo de Andrés Hernández. El juez de Valle para la época era José Brito. No, ya estaba Papo, no, el que movió. No, claro. El que mandaba, no, porque Gilberto Mercedes era asistente, nunca estuvo como titular. Quizá cargó esos gallos. No, ya estaba Papo. Cuando La Tormenta nace, ya estaba Papo Martí. ¿De qué año fue que hablamos de nuevo? Yo inicio los gallos en el 94, donde Dante. Pero los gallos, cuando llegué a Coliseo, de la inscripción de la prueba de La Tormenta es del año 2002. Adelante, sí, de la de 2002. Ya estaba Papo, porque yo, como me sustituyó a mí allá, y ya para esa La traba de La Tormenta viene en el 2002. Que de hecho, dato curioso, había una persona que, como comenzamos a echar ese primer año, la traba de La Tormenta compitió como la traba que más gallo ganó, conjuntamente con la traba Indubán de don Rafael Perello. De hecho, el día que terminó esa temporada, la traba de La Tormenta tenía 92 gallos ganados y la traba Indubán 93. Cazamos 2 gallos ese mismo día, ganamos 2 cada uno. Quedó La Tormenta en segundo lugar con más gallos ganados de esa temporada. Doctor, ahora para Rafael 95 y La Tormenta 94. Aprovechando que usted menciona a don Rafael, nosotros sabemos que usted fue una de las gente que disfrutó de estar al lado de don Rafael en ese reducido y exclusivo grupo social que le acompañó. ¿Cómo usted, primero, porque yo sé ya, y usted me lo dirá más adelante, las vivencias que usted tuvo con don Rafael, pero cómo usted a una persona que no era de tan fácil acceso le cayó como tan bien que le llegó hasta cogerle tanto cariño? ¿Cómo usted se pudo la parada de? Para mí, la verdad, fue un grato privilegio el haber tenido la oportunidad de compartir con don Rafael de Jesús Perello, a tal grado que él me tomó mucho afecto y me invitaba a su trabajo. A tal grado y nivel de que con don Rafael iba los domingos a su trabajo. Y cuando él iba a hacer un tope, un día cualquiera, un domingo cualquiera, me decía, quiero verte allá mañana a las 10. Y yo llegaba a las 10 y ya él estaba ahí, porque era un hombre sumamente puntual con el reloj. Y don Rafael me sentaba a su lado. Con una tarjeta me pasaba un papelito. Las pocas veces que fui a esos topes, porque él hacía topes invitando galleros, a don Edmond, al doctor Contreras, a Ricardo, todos los amigos los invitaba. A Iván Robiú de Moya, por supuesto, ese VIP. Entonces, él hacía su clasificación y me decía, ¿qué tú crees? Y yo le daba mi opinión. Casi siempre
a veces yo le ponía su asterisco, algunos pollos que él topaba, él solamente lo veía una vez. O sea, esos pollos cuando lo tiraban frente a él, le daban su pedigrí y él lo veía esa sola vez. Después lo veía en la gallera. ¿Lo descartaba o lo dejaba tomar? O sea, si se cal, o sea, no, ahí me daba oportunidades. No, él solo lo veía una vez. A veces él le ponía la doble vez para que lo volviera a ver, pero ya eso lo veía el manejador. Chin. Chin y el manejador. Doctor, mire, como quien dice, hemos volado porque hemos improvisado, pero usted no me dijo cómo, porque ya usted me está hablando, después que usted tiene una familiaridad con él, que ya hay una exclusividad que lo invita a la traba. ¿Cómo usted se saludó con don Rafael? Porque yo estaba ahí y creo que me saludé una vez con él, como dándole la hombre de 10. Muy sencillo. Don Rafael Pereyó, como le dije, yo nazco en los años 79 en Los Gallos, al lado de don Lorenzo Caró. Don Lorenzo Caró, el platanero, se sentaba detrás de don Rafael, detrás de don Elías. Cuando yo tengo la oportunidad, porque yo vengo de la silla de don número 20, era la última fila y se pagaba en ese entonces 3 pesos. 3 pesos dominicanos costaba la entrada. Ya cuando yo me gradué como abogado, ya en el año 94, bajo a la segunda fila y don Lorenzo Caro el Platanero me consigue la B30. Don Platanero tenía la B29 fija y la mía era la B30. Entonces, don Rafael toma interés en que yo me acerque a él, porque muchas veces yo veía gallos que lo hacía muy bien. Y lo felicitaba. No que lo felicitaba, no, un gallo cualquiera. Y para jugar una pelea, él me decía, Brito, ¿tú has visto ese gallo pelear? Y yo le decía si era bueno, si era regular, si no servía. Y casi siempre acertaba. Y él decía, ¿por cómo es que tú tienes esta memoria? Y él, yo estoy sorprendido contigo. A veces, don Rafael tenía una tarjeta de un gallo de él que iba a pelear, el placa 10-10, por ejemplo, y el gallo peleaba y ganaba. Y en la próxima pelea, yo le decía, ese es el 10-10. O sea, yo recordaba al gallo. Y él me decía, ¿por cómo es posible? Y él veía la tarjeta y dice, ¿por cómo es posible? Digo, porque yo vi que usted lo anotó ese día. Y me gustó el gallo y ya yo sé que ese es el gallo. Doctor, entonces, nosotros sabemos, ya los seguidores míos de los diferentes países, hemos estado hablando algo de don Rafael, nos falta mucho, tenemos que hablar tengo que ir a la traba, a la gallería, que está todo intacto allá, y seguir hablando porque es de interés nacional e internacional, porque estamos hablando de un ícono de la gallética, no solo ya de la República Dominicana, mística mundial y uno de los mayores, no creo que haya habido personas que hayan invertido tanto en los gallos económicamente, comprar gallos en aquellos tiempos a 12,000, 15,000 dólares, 45. Pero bien, para no salirnos, porque a usted tengo que aprovecharlo de manera exclusiva, eh, ya hemos hablado, sabemos de su cercanía, cómo llegó, pero usted también entonces, usted llegó a viajar con don Rafael a Puerto Rico. En una ocasión, junto no, en una delegación que viajó desde el Coliseo Santo Domingo, él, él estuvo hospedado ya cuando yo llegué a Puerto Rico, él estaba hospedado al Hotel San Juan. Y casualmente salimos un grupo para una plaza comercial que él visitaba y él tenía la virtud, o sea, ese señor, cuando tú andabas con él, tú podías pedir lo que sea. Si él te daba ese permiso, le decía, Brito, pide lo que tú quieras. Por ejemplo, eh, él entró a una tienda de una prominente marca y iba a comprar unos lentes para su hijo, la marca Cartier. Y él entró y me dijo, Brito, pide lo que tú quieras. Yo no me atreví, porque eh, tenía respeto a ese señor, mucho respeto. Ahora sí, el que estaba con él estaba protegido por él. Todo el que estaba a su lado sentía la protección de don Rafael. Y él era un hombre así, abierto con la persona que le tomaba fe. En esa ocasión yo tuve el privilegio
de acompañarlo a esa plaza. Y él estaba en las tiendas comprando algunas cositas, producto del viaje. Y, y en esa me ofertó que yo eligiera cualquier cosa. Y no, se la rechacé, pero no era porque, sino que sentía cierta timidez. A medida que yo me he ido adentrando, a pesar de que yo siendo su juez de valla, pero yo siempre me he mantenido a distancia, pero sus interioridades, tenía un concepto errado, porque yo me he ido enterando que lo más probable es que un 50 o 60 o más, o un 70% de los asiduos al Santo Domingo tienen una pluma de don Rafael. Yo no sabía que el hombre era tan espléndido regalando animales. Don Rafael, ¿dónde le llegó a regalar? Pues, a mí le voy a hacer esta historia breve. Él le regaló un gallo a Yuri García en un año en que Yuri no tenía traba y don Rafael, don Edmond y el doctor Contreras motivaron a Yuri García para que hiciera una traba. De hecho, lo invitaron a un tope y lo pusieron a Yuri a seleccionar los gallos. Y él cogió los mejores gallos que habían en ese tope. Un día hay un gallo de Yuri en la valla que iba con uno del general Encarnación. El general Juan de la Cruz Encarnación de la Trabalí. Y don Rafael entra rápido hacia mí y me dice: Brito, juégamelo, que este es el mejor gallo que a mí me nació este año. Yo se lo regalé a Yuri. Juégamelo, pero yo no podía hacer eso porque el general Encarnación y mi papá y don Platanero, Lorenzo Caro, teníamos los gallos juntos cuando comenzábamos, por los años 70. Y yo tengo un afecto de familiaridad, que para mí ese señor es como un padre, para mí el general Encarnación. Las veces que yo viajaba a Puerto Rico, siempre iba acompañado con Luis, su hijo. Luis, entonces, para edificar a la persona, porque hay muchos Luis. El general Juan Encarnación de la Trabalí, su hijo que le ha acompañado a la gallística, ha sido viajero a Puerto Rico a comprar animales, siempre iba con lo invitaba a usted. La Trabalí es la cicla de Luis Ernesto Encarnación Valdés, que son las iniciales de la Trabalí. Esa es la cicla LEEV. Está a nombre de su hijo Luis. Entonces, yo le dije a un amigo, Oscar Peña, y Oscar, juega esa pelea que don Rafael quiere jugar. Yo no puedo moverme. Y le jugaron 125,000 pesos al gallo. Que en ese entonces don Rafael jugaba. Después se retiró de las apuestas. El gallo hizo una pelea extraordinaria. El de la Trabalí le respondió. Y llegó un momento que el de Yuri García se gastó un poco. Era un gallo muy tirador. Hijo del famoso gallo de chocolate que tenía don Rafael. Y yo le dije a don Rafael, de la única manera usted puede ganar esta pelea si juega con tabla. En un momento el gallo está ganando de 100-5, pero el de la Trabalí siempre respondía. No había impotencia en ese entonces. Y en una le di un enganchón y yo le cogí 50,000 a 4 con tabla. El Neto Pichardo Moñita me dice: ¿le regalaste? Y yo le respondí: con tabla no hay nada regalado. Finalmente la pelea fue tabla. Cuando la pelea terminó, don Rafael le llamó a Chinchín, que estaba detrás. Le dije: Chinchín, Brito va el domingo para allá, regala del gallo que él quiera. Y ahí le regaló un gallo, me regaló un gallo para ponerle gallina. Como nosotros estamos haciendo historia para nuestra gente de aquí, los diferentes países que nos siguen, cuando se habla de una figura, pues nosotros queremos destacar quién es la figura. Ernesto Pichardo Moñita ha sido asistente toda la vida. Y socio del Coliseo. Sí, pero llega al Coliseo a través de Quique Antún, don Quique Antún, una de las gente fuerte, el doctor Joaquín Balaguer, que apadrinó con el apadrinamiento millonario y dirigente. Este inauguró el Coliseo don Alberto Bonetti. Ese es Ernesto Pichardo, nuestro querido Moñita. Yo digo coronel. Sí, sí. Entonces, mire, con usted podríamos hablar demasiado, pero mire, usted conoció al hermano de don Rafael, que murió antes y que todo el mundo dice que era mucho más gallero de don Rafael. Manuel de Jesús, claro que sí. Manuel es quien ingresa primero que don Rafael al Coliseo. Don Manuel de Jesús.
murió lamentablemente de una enfermedad de cáncer y yo lo conocí ya, yo estaba haciendo, era niño, en mis inicios cuando yo entré, él falleció. Doctor, yo no lo pude tratar nunca. Porque yo tampoco. Pero hubo un momento, después de don Rafael haber hecho grandes inversiones a nivel nacional e internacional, que el hombre se desencantó y se retiró. ¿Usted estaba para esos tiempos? Sí, claro que sí. Sí, don Rafael en un momento que tuvo una pequeña pausa, corta la pausa, porque él tenía su traba llena de gallos, había hecho inversiones inmensas en el exterior y no le habían dado el resultado que él quería. Y él, yo recuerdo que visité con el Neto Pichardo, él le regaló muchísimos gallos a Moñita, porque no quería esos gallos. Y, y cuando yo visité ese día con Moñita la traba, y estaba vacía totalmente. Quedaban algunas gallinas, que eran gallinas ya probadas de su casta. O sea, Ya vio, él en un momento no había gallos. a pesar de que todo el mundo dice que lo máximo en gallo lo tenía don Rafael, para él no le llenaban las expectativas. En un momento determinado, animales que dio $12,000, 15, 20. No, ya para esa época no, porque en ese entonces todavía los gallos no eran tan caros. Él había traído una gran cantidad de gallos de Puerto Rico, gallos y gallinas, pero yo no creo que hayan sido, porque el gallo toma un alto valor ya a principios del 2003, 2004. Ok. Entonces, ¿cómo vuelve don Rafael y se encanta y vuelve a lo? ¿Quién lo motivó y qué animal que un hombre tan exigente? ¿Cómo ese hombre vuelve a los gallos? Porque un De, hombre de decisiones firmes. mira, cuando él tiene esa pausa, él vuelve porque recibe un gallo que ya había sido probado aquí, que era el famoso chocolate. Y, y él le pone sus gallinas al famoso chocolate. Y tuvo un resultado excelente, le dio un promedio sumamente alto. Posterior a eso, también recibe otro gallo que lo combina, que es el famoso muerto de Tony García. Perdón. Entonces, pero el chocolate aquí, quién se lo llevó? ¿Se lo llevó a don Rafael? Ese gallo era de Tony. A Tony le llevó su gallo, entonces, el muerto y el chocolate. Primero le facilitó el muerto, el chocolate, y después él recibe el muerto. Mire, A ver, de hecho, yo le había sugerido antes de eso, cuando ya estaban peleando los hijos del chocolate, yo le dije a Chinchín, a Juan Valerio Viloria, que era el trapero, era el encargado de la cría de don Rafael. Digo, Chinchín, dígale a don Rafael que se consiga el muerto. Y Chinchín se quedó observándome y lo consiguieron. Entonces, cuando concentraron esos cruces, eh, los mejores resultados para mí los dio el muerto, porque eran gallos más valientes y más efectivos por las espuelas, y sumamente bravos. entonces eso fue de los 2000 para atrás. Correcto. Entonces Rafael de nuevo, 2001, hablando 2001. ya él, el hombre encantado de nuevo con estos ejemplares, se anima y viene a hacer las grandes inversiones que hemos visto, que le compró a Chubito, Correctamente. Y ahí, Pirito. y de ahí surgen las inversiones, porque vienen con una referencia. ¿Cuáles son esas referencias de los gallos de Chuito Vera sobre los mujeriegos? Tiene el 3401, que era de don Wilfredo Comprés. Ese gallo anduvo por varias trabas, la traba CJ y otras trabas. Espérese, doctor. En paréntesis. ¿Cómo es esto? Entonces, nosotros conocimos a Wilfredo Compré, que llega, SJ llega primero y ahí viene más atrás Wilfredo Compré. Ese gallo lo facilita Wilfredo Comprés a Julio César de Azo. Entonces, sí que ya estamos del 3401, 3401, y don Rafael tuvo ese gallo también. No, no. Rafael, después de eso, Julio César de Asa en Puerto Rico le compra a Chuito Vela el famoso mujeriego. El mujeriego. Es que es un cruce del mismo 3401. Vamos a ir aclarando, porque
para edificarnos bien. Como usted tiene la mente bien joven todavía y es muy capacidad, estuvo ahí que no hay que contarle. El gallo, el mujeriego, algunos dicen que lo compró Giovanni Rodríguez y Julio César de Azo. Eso es correcto. Estábamos en Puerto Rico. Usted también estaba en Puerto Rico. Hágame la historia. Yo no vi la negociación, pero Giovanni Rodríguez y Julio César Leal andaban juntos en ese viaje. Incluso no tuvieron ninguna participación en la jugada de los gallos. El intercambio que se hacía amistoso desde Isla Verde y el Coliseo Santo Domingo se hacía por 3 días. Y yo recuerdo, nosotros llegamos jueves, se jugó gallo jueves, entonces se jugó el sábado en Isla Verde y ese día nosotros pudimos ver a Chuito Vela, a Giovanni Rodríguez y a Julio César de Asa que estaban juntos. Y después se dio a conocer la noticia de que Julio César de Asa, quien fue que manejó ese gallo primero, habían adquirido ese gallo. Bueno, aclarado el punto, porque había otro gallo ahí que parece que es un lazo, don Iván nos dijo, pero resulta que ya estamos, sí, pero estamos hablando de hermanos, porque es que don Chuito Vela siguió ese linaje, ¿verdad? Esos gallos del mujeriego viene de un gallo que Tito Díaz le regala a don Chuito Vela, porque Tito Díaz había invitado a un tope a ver unos gallos a Chuito Vela, y Tito Díaz le regala un gallo de eso. Era un gallo mal hecho, pequeño, y Chuito se lo lleva, pero Chuito le presta el gallo a un amigo, y el amigo invita a Chuito a ver los hijos del gallo, y es ahí donde se interesa por el gallo, y vuelve y se trae su gallo, y lo cruza, y el gallo le pintó extraordinario. Entonces, y ahí viene el famoso 3401, ahí viene el famoso mujeriego de Julio César de Asa, y posteriormente los mismos cruces recibió don Rafael. Esa es la historia, cómo nace el mujeriego y quién lo captó, don Chuito. Entonces, después de esas grandes inversiones, el doctor Brito o Yayo, pues ha fortalecido ya sus relaciones con don Rafael a tal punto que ya es de su círculo. Doctor, una pregunta. ¿Usted no se llevó a ver un traguito exquisito de ese don Rafael brindaba? Mire, yo no recuerdo la marca, la verdad, porque hace muchos años. Pero en un tope, don Rafael mandó a buscar una gran cantidad de botellas de vino que eran de la cava de su papá, don Mazú. Y en un tope él me decía, Brito, sírvete de ese vino y aprovechalo. Y yo lo que estuve mirando mi tope, dije, ay, yo no estoy en esa bebida porque no supe he sido tomador. Nunca me tomo un trago para compartir. Pero él me insistía en que me sirviera el trago de vino. Y yo lo complacía, me tomaba mi traguito de vida. Y él me decía, Brito, el vino, tómate el vino. Que ese es un vino que quizás tú jamás vuelvas a ver. Y en una él me dice, mira, Brito, esa botella que tú tienes en tu pie, le costó a mi papá $5,000. Y la que está al lado, porque sí, de la misma marca, había una botella normal y había una un poquito más grande. Y la otra cuesta $7,500. Digo, usted puede estar seguro que yo jamás voy a volver a ver este.